Todos tenemos en nuestra casa una silla como esta. Ahora, esta silla está bonita. La gran mayoría de las sillas que tenemos en nuestro cuarto se ve como la siguiente imagen. Sí, está un poquito más así, ¿verdad? Es un poquito más de la ropa amontonada. Y es la silla, no me dejarán mentir, es la silla en donde va la ropa que no está sucia, pero tampoco está limpia, ¿no? Es como que, ay, me puse esta playera un ratito nada más. La voy a poner aquí. Ahorita me la vuelvo a poner. Y así tenemos esa silla ahí. Es la silla donde van los pantalones que se ponen más de una vez en la semana. Es la silla que en una de esas ocupamos para tender la toalla. Puede ser un banco, puede ser un perchero, puede ser una caminadora, puede ser un escritorio, puede ser algo similar. Pero casi estoy seguro que en todas las casas hay un lugar así. Hay un lugar de desorden, entre comillas, al cual nos hemos acostumbrado y aún aceptado como parte de nuestra cultura. ¿Sí o no? Dice, a ver, te dije, mi amor, que recogieras esa ropa de ahí. Ya nos quemó el pastor aquí enfrente de todos. Todos tenemos ese lugar. Ese lugar inclusive puede ser que no necesariamente el desorden de ropa, sino pueden ser de repente un plato que no usamos. Un día de estos alguien me mandó un video que decía que vivir con un hombre es sorprendente porque los cuchillos flotaban, y estaba una imagen de un cuchillo batido de mermelada o mantequilla flotando sobre la pileta de los platos, ¿verdad? Porque todos sabemos que ese cuchillo es, ahorita me voy a hacer otro pan y no quiero ensuciar otro cuchillo, ¿no? De repente hay cosas en nuestra cultura que hemos aceptado y hemos tomado como parte de nosotros. Mire que hace un tiempo se hizo un escándalo porque cierto programa de televisión de carros en Inglaterra hablaban acerca de un carro deportivo que estaba hecho en México. Y fue muy criticado porque decían que el carro deportivo que estaba hecho en México corría de 0 a 100 y después se quedaba dormido. Y después se quedaba dormido en una esquina o no cumplía, porque esa es la imagen que de repente el mundo puede llegar a tener acerca de nosotros como mexicanos, ¿sí? Entonces, hay cosas en nuestra cultura, hay cosas en nuestras casas a las cuales nos hemos acostumbrado. Una de las más grandes bendiciones y características del ser humano es su adaptabilidad. Sin embargo, esa misma adaptabilidad puede llegar a hacer que nos acostumbremos a cosas que no son correctas. El ser humano se llega a acostumbrar muy rápido tanto a lo bueno como a lo malo, ¿sí? Mire, haga un experimento. Hoy que usted regrese a su casa, vea con detenimiento su casa como si usted no viviera ahí, ¿ok? Examine y se va a dar cuenta que tal vez hay cosas que por muchos años han necesitado ser reparadas. Recuerdo que en la casa en Alta Palmira donde vivíamos cuando éramos niños, mi mamá le dijo a mi papá, me gustaría tener unos tendederos así y poner esto aquí y poner esto acá. Y mi papá le dijo, sí, está padrísimo, vamos a poner estos lazos mientras tanto. Y esos lazos mientras tanto duraron toda la vida que vivimos en esa casa. Porque hay cosas que nos vamos acostumbrando. De repente ya no vemos la humedad en el cuarto, de repente ya no vemos la cuarteadura en la pared, de repente ya no vemos la silla con la ropa, ya no vemos el desorden en el piso, ¿verdad? Ya no vemos algunas situaciones en la casa. Entonces, haga ese examen, ¿sí? Algunos tal vez tendrán un foco que hace tiempo tuvieron que haber cambiado, otros paredes cuarteadas o rotas, otros muros sin pintar, otros tendederos provisionales que se volvieron eternos, otros humedad y así. Pero ya no lo notamos porque ya nos acostumbramos. Ya no lo notamos porque ya nos acostumbramos. Y algo similar había ocurrido con el pueblo de Israel en los tiempos de Nehemías. Y espero que hoy, escuchando la palabra del Señor, no solamente podamos evitarlo, sino correr en la dirección opuesta, poder cambiar lo que tengamos que cambiar y poner manos a la obra y unirnos al trabajo de restauración que tenemos que hacer. En Nehemías capítulo 2, versículos 11 en adelante, voy a estar leyendo ahí para ustedes. Dice la palabra del Señor:
Llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para bien. Vemos algunos detalles en esta historia antes de que el pueblo entrara a la acción, antes de poder entrar nosotros mismos en el tema principal. Necesitamos notar algunos detalles que creo que son importantes que nosotros también vayamos viendo. En el versículo 11, Nehemías dice que llevaba 3 días ahí. O sea, Nehemías había tomado un tiempo largo en viajar, en llegar a Jerusalén, y ya llevaba 3 días ahí, y aparentemente nadie se había dado cuenta de esto. Nadie se había dado cuenta de que Nehemías había llegado, ni lo habían venido a recibir, ni siquiera le habían preguntado a qué venía. Había gente, había sacerdotes, había principales dentro del pueblo judío. Sin embargo, nadie se había acercado a ver a qué venía Nehemías. Ahora, Nehemías no venía escondido, no venía de incógnito. Recuerde que vimos que el rey había mandado una guardia con él. O sea, entró él y entró la guardia, y seguro que muchos lo notaron, pero no, nadie lo fue a recibir, ¿sí? Nadie se percató de su llegada. Él sí se dio cuenta que había gente que estaba haciendo una obra, había principales, había sacerdotes, pero esta gente no notó que Nehemías había llegado. Y cuando yo estaba leyendo esto, pensé en nosotros mismos, que de repente tenemos sueños, o nos imaginamos cómo van a ser las cosas. Y yo quiero decirte, hermano, puede ser, es muy posible, ok, no quiere decir que es ley, pero puede ser que cuando te levantes a hacer la obra del Señor, más cuando se trata de una restauración, no esperes que te reciban con fiesta. No esperes que te reciban con bombo y platillo, porque creo que a ninguno de nosotros, no sé, ¿verdad? Pero creo que a ninguno de nosotros nos gusta que nos digan que estamos haciendo algo mal. ¿O alguien sí lo disfruta? Yo no. Si alguien me dice: oye, hiciste esto, estuvo muy mal, me siento mal, y puede ser que hasta me choque, ¿no? Que me lo digan, que me digan que estoy haciendo algo indebido, o que no estoy haciendo lo que debería de hacer. Y cuando la iglesia se levanta para traer una restauración, pensemos en la ciudad, pensemos en la gente que está batallando en su matrimonio, que está batallando con sus hijos, en las diferentes áreas de la sociedad. Hermano, cuando tú llegues a ese lugar y tú quieras restaurar, tú quieras hacer la obra de restauración, puede ser que nadie te pele, puede ser que nadie te haga caso, pero si es un llamado de Dios, tú vas a caminar con su respaldo. El poder de Dios va a ir contigo. Así que si de repente no te reciben, ¿verdad? Así como que: ay, qué bueno, ya llegó alguien a restaurar este asunto, porque nadie va a decir eso, ¿verdad? Más bien anima tu corazón, mantén tu corazón en lo que Dios te llamó a hacer. Así que cuando te levantes a edificar y a restaurar, tal vez no esperes porras del mundo, tal vez más bien esperas ataques, ¿verdad? En los últimos 2 versículos dice, que no leímos, del capítulo 2, dice que Sanbalat y Tobías se levantaron para hablar mal del pueblo, se levantaron para atacar al pueblo. Y finalmente el versículo 20 es el versículo que Dios nos dio para este año, ¿sí? Él nos va a prosperar.
y nosotros sus siervos nos vamos a levantar y vamos a edificar. Así que no esperen tal vez el porras, sino ataques. Pero mi hermano, no se me desanime. La palabra de Dios dice que en el mundo tendríamos aflicción, pero Jesucristo ya ha vencido al mundo. Amén. Entonces, Nehemías nos narra en los siguientes versículos la situación de la ciudad. Nehemías nos narra cómo estaba, y tal vez nos cueste trabajo imaginarnos, ¿verdad? Un lugar con las calles despedazadas y que no hay luz, o tal vez no nos cueste tanto trabajo imaginarnos calles despedazadas y colonias en luz. Pero Nehemías llegó a ese lugar y él empezó a caminar y empezó a ver la destrucción de la ciudad. Ahora, tal vez a nosotros nos cueste un poquito de trabajo imaginar los muros derribados al grado de que ni siquiera se podía pasar por ahí. No se podía cabalgar, no había un camino, no había las puertas estaban derribadas con fuego, los muros estaban derribados, el escombro estaba por todas partes, al grado de que Nehemías llegó al punto donde ya no podía seguir avanzando a causa de la propia destrucción de la ciudad. Nehemías narra cómo avanza en medio de la destrucción, evaluando, viendo qué es lo que se tiene que hacer. Y al leer estos versículos nos damos cuenta qué tan destruida estaba la ciudad, qué tan destruida estaba, al punto, como dije, donde ya no se podía transitar. Y primero dije, cuando estaba leyendo este pasaje en Nehemías, yo dije, oye, sí estaba mal la ciudad, ¿no? Yo me imagino, no sé si alguna vez han visto pinturas acerca de Jerusalén y las guerras que tuvo, pero eran grandes bloques, no eran así como un bloque, un ladrillo, eran grandes bloques de piedra. Así me lo imagino yo, tapando las calles, ¿verdad? Tal vez amontonadas, tal vez apiladas, tal vez así. Y lo primero que estaba diciendo yo cuando leí esto es qué mal estaba la ciudad, sí que necesitaba una restauración. Pero lo segundo que vino a mi mente es, había gente ya viviendo ahí, porque Jerusalén nunca dejó de ser habitada. Sin embargo, durante esos 70 años nadie pudo recorrer el escombro, nadie pudo limpiar los caminos. No hubo una obra de restauración por 70 años, ¿sí? Jerusalén nunca estuvo abandonada. Siempre hubo un remanente, siempre hubo gente viviendo en la ciudad. Pero les pasó lo mismo que a nosotros con la silla. La gente se había acostumbrado al desorden. La gente había abrazado la destrucción. La gente había adaptado su vida a los muros caídos. La gente ya se había acostumbrado a ese desorden y en lugar de quitar el desorden, adaptó su vida para poder vivir en él. De repente tenemos problemas, tenemos dificultades, y en lugar de pelear contra esas dificultades, en lugar de vencer esas dificultades, nos adaptamos para que vivan con nosotros. Y entonces recibimos en nuestra casa a la tristeza, recibimos en nuestra casa a la depresión, recibimos en nuestra casa a la ansiedad, y viven ahí con nosotros y laboran con nosotros y van con nosotros, porque en lugar de haberlos quitado y buscar una restauración, hemos adaptado nuestras vidas al desorden. Hemos adaptado nuestras vidas a la destrucción. Hemos adaptado nuestras vidas inclusive tal vez hemos descansado en que vino este asunto para poder culpar de algunas deficiencias en nuestra vida. Por ya casi 2 años la gente ha culpado a la pandemia de todo, ¿no? Ya, ay, es que no despega mi negocio, es por la pandemia. No puedo hacer esto, es por la pandemia. No, pues mi familia, yo me iba a casar, pero llegó la pandemia. Y la pandemia es el nuevo me lastimé la rodilla, ¿no? Yo iba a ser un futbolista, pero me lastimé la rodilla. Yo iba a tener un negocio muy próspero, pero vino la pandemia. Yo me iba a casar, pero vino la pandemia. Y hermanos, creo que de repente hemos como decir, ay, qué bendición la pandemia. Es la excusa perfecta para cualquier cosa. Hemos recibido
a diferentes cosas en nuestra vida, las hemos adoptado como nuestras y hemos caminado, más bien hemos, como Nehemías esa noche, tal vez tuvo que trepar a algún muro, tal vez tuvo que rodear otro, ya el caballo ya no pudo seguir avanzando, ya no pudo recorrer tal vez lo que quería recorrer o en el tiempo que lo pudo haber hecho, porque el pueblo se había acostumbrado a la destrucción. El pueblo se había acostumbrado a vivir en las ruinas. El pueblo se había acostumbrado a vivir en ese ambiente de derrota, porque era un ambiente de derrota. Por ahí dicen algunos autores que los mexicanos tenemos un espíritu de derrota, que todavía nos sentimos conquistados, que todavía nos sentimos aplastados por los españoles, y que esa maldición de haber sido conquistados, ¿verdad? Y vino de generación en generación a traer un pueblo sumiso, a traer un pueblo que no tiene una mentalidad para poder salir y ganar, y no se creen ganadores, sino que simplemente dicen: soy vivo, existo, y ojalá que Cristo venga pronto, ¿verdad? Por ahí alguien decía: tengo el suficiente dinero para vivir feliz y en abundancia el resto de mi vida si me muero mañana. Porque a veces estamos pensando en que no tenemos la capacidad de vencer, y más bien nos hemos adaptado a nuestras propias carencias, a nuestras propias necesidades. Entonces, al mismo tiempo, nosotros, hermanos, como iglesia, podríamos llegar a acostumbrarnos al mal, podríamos llegar a acostumbrarnos a la injusticia, podríamos adaptarnos a la corrupción, podríamos adaptarnos a lo malo. Los hijos de Dios no pueden acostumbrarse a vivir en destrucción. Los hijos de Dios son aquellos que reedifican los muros de la ciudad, son aquellos que se levantan y que toman responsabilidad, no solamente de limpiar el camino, porque una cosa hubiera sido limpiar el camino, pero otra cosa que a lo que Dios nos está llamando es no solamente a limpiar el camino, sino a reedificar los muros, a poder hacer la obra. Y esto me detuvo entonces a pensar en el pueblo que se había quedado, en el remanente. Y me puse a pensar tal vez cuáles fueron las razones, porque todos tenemos razones, ¿no? Por ejemplo, junto a la cama puede haber un pantalón, ¿verdad? En la posición así como se lo quita, puede estar las dos piernas como si el esposo fuera un bombero, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué está así? Pues porque si se tiene que parar rápidamente, nada más pone los pies y los sube, ¿verdad? A la esposa le choca porque es desorden, pero el esposo dice: es necesario, ¿sí? Entonces podemos llegar a acostumbrarnos, podemos llegar a pensar: pues es que esto tiene sentido. Tal vez esta actitud tiene sentido. El que tranza el que no tranza no avanza, ¿verdad? Ya es parte de nuestra cultura. Ya hacer un trámite es larguísimo, es tedioso, pero yo conozco a alguien que te puede ayudar, ¿verdad? Y ya empezamos entonces a adaptar, a abrazar, a cuidar, a ser parte de nuestra vida aquello que hace tiempo tuvimos que haber removido y tuvimos que haber reedificado algo mejor ahí. Entonces me quedé pensando cuáles pudieron haber sido las razones por las cuales el pueblo no volvió a edificar, porque finalmente el pueblo de Israel había sido conquistado, había quedado un pequeño remanente, pero la gran mayoría de la gente había sido llevada esclava a Babilonia, habían sido deportados, pero quedó un pequeño remanente en Jerusalén. ¿Cuál fue tal vez una de las razones? Y que yo quiero que pensemos en nosotros en esta mañana, ¿ok? Yo quiero que mientras vamos escuchando estas razones puedas pensar en tu propia vida, porque tal vez la primera razón por la cual dejamos de intentar o dejamos de avanzar hacia el propósito o el llamamiento es porque la primera vez no funcionó, porque la primera vez encontramos obstáculos, tal vez fuimos derrotados, tal vez caímos. Y entonces en lugar de levantarnos dijimos: ahí muere. Tiene que recordar que la historia de la restauración de la ciudad, del templo en Israel, no es solamente Nehemías, también tiene que ver con Esdras. Y en los primeros 6 capítulos de Esdras
habla acerca de un hombre que fue de los primeros que llegaron a reedificar la ciudad, llamado Zorobabel. Ahora, Zorobabel había empezado a edificar el templo, había empezado a reedificar el templo, y encontró obstáculo, encontró una oposición, y entonces detuvieron la obra por orden del rey. Se detuvo la obra por muchos años, hasta que finalmente llega Esdras y continúa la obra. Pero yo me quedé pensando, tal vez alguien sí intentó hacerlo. Tal vez alguien sí dijo: oigan, ¿por qué no quitamos estos escombros del camino? ¿Por qué no libramos este camino? ¿Por qué no? Miren, si ya la puerta está quemada, vamos a quitarla, por lo menos que no estorbe. Vamos a hacer esto, vamos a limpiar aquí, vamos a limpiar allá. Tal vez alguien lo quiso hacer, pero en la oposición se detuvo y no quiso hacerlo más. Y tal vez nosotros, hace tiempo, el Señor te habló a tu corazón, el Señor te llamó al ministerio, el Señor te llamó al campo misionero, y tú dijiste: sí, lo voy a hacer, y empezaste a hacerlo, pero encontraste oposición, encontraste problemas, y entonces dijiste: mejor no, mejor me quedo aquí. En lugar de quitar la piedra, mejor le doy la vuelta. Yo creo que parte de que no se había hecho esta obra fue por esto. Zorobabel había sido el primero en regresar, y la obra fue detenida. ¿Cuántas veces has escuchado la voz de Dios para algo? Lo intentaste, no funcionó y te desolucionaste. Hermanos, es tiempo de ver que Dios está despertando el espíritu de sus hijos para hacer obra una vez más. Y como dije hace unos momentos, tienes el favor del rey. Tú tienes el respaldo del rey, tú tienes el favor del rey. Y yo creo que Dios está despertando el espíritu de muchos que tal vez había estado dormido, que tal vez habían sido llamados al ministerio, que tal vez habían sido llamados al campo misionero, y Dios está despertando su espíritu otra vez. Hermano, si Dios habla a tu corazón, por favor, no te rindas. No te rindas. Levántate y vuelve a intentarlo. Levántate y vuelve a intentarlo. Segunda razón por la cual quizá no hubo una restauración previa, o el pueblo se acostumbró a vivir en el desorden. Tal vez por temor a los ataques del enemigo, por temor a ser atacados. Hermanos, tenemos que entender que estamos en una batalla constante. Hay dos reinos: el reino de la luz y el reino de las tinieblas. El reino de Dios, el reino de las tinieblas. Y es una guerra constante. Y en esta guerra constante no hay zonas desmilitarizadas. De repente, cuando se desatan las guerras entre naciones, hay un país, hay una franja, hay un municipio, hay una ciudad que se le llama zona desmilitarizada. Y lo que es que tú puedes ser de un bando o puedes ser del otro bando, pero si tú estás en esa ciudad, tú no puedes pelear. Tú no puedes, aunque te encuentres a alguien que sea del otro bando, tú te la tienes que llevar tranquila. Entonces mucha gente vive en esas zonas desmilitarizadas. Pero en el reino de Dios, y en la batalla del reino de Dios y la batalla en el reino de las tinieblas, no hay zonas desmilitarizadas. Jesucristo dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Entonces, primero tenemos que entender que somos parte de un ejército victorioso. Dile al que tienes al lado: eres parte de un ejército victorioso. Ay, algunos no lo creen. Somos más que vencedores. Amén. Pero entonces, a veces en las batallas diarias, porque mire, yo le puedo decir ahorita, y ahorita todos estamos muy contentos, pero si mañana el enemigo viene a atacarlo, tal vez lo tumbe. Y que usted: ay, ya decía yo que no servía para nada, ni de mal ejemplo sirvo. Y tiene que haber, hermanos, en tu espíritu una llama, una pasión, una fuerza que te motive a levantarte todos los días en una vida de victoria, porque tú eres victorioso, tú eres vencedor. Jesucristo ganó la victoria para nosotros. El pecado fue derrotado, la muerte fue derrotada. Aún, hermano, dice la palabra que cuando encontramos tentaciones, con la tentación Dios nos da la salida.
Así que podemos caminar en victoria. El pueblo había sido derrotado. El pueblo de Jerusalén, el pueblo de Israel, la ciudad de Jerusalén había sido derribada, derrumbada, derrotada, conquistada, destruida totalmente a causa del pecado, a causa de la rebelión. Habían sido llevados, deportados a Babilonia. Y tal vez el remanente que quedó dijo: si nosotros volvemos a levantar, nos vuelven a tirar el asunto. Y tal vez quedaría un poquito con el primer punto, ¿no? Quise construir y me derribaron. Quise construir y se levantaron los enemigos contra mí. Hermano, tú eres más que vencedor. Cuando tú te levantas a edificar, cuando tú te levantas en obediencia al proyecto de Dios para tu vida, al propósito de Dios para tu vida, no hay enemigo que te pueda detener. No hay enemigo que se te pueda poner de frente, porque dice la palabra de Dios en Isaías 59 que cuando el enemigo viene contra nosotros como un río, el Señor levanta bandera y nos defiende. Él es nuestra bandera, Él es Jehová Nisi, nuestra bandera. Así que tal vez por ese temor a los ataques del enemigo no había habido ese proceso de restauración. Pero nosotros no somos un pueblo con temor. Nosotros no podemos tener temor. Tenemos que entender que sí, los ataques van a venir, pero tú eres vencedor. Tú eres más que vencedor por medio de Jesucristo. Otra de las razones es por heridas del pasado. Y esto ya hablo de nosotros, pero tal vez, como dije, el pueblo tenía temor a ser atacado otra vez. Ya habían detenido la obra una vez. Ya habían mandado cartas al rey y el rey había mandado a parar la obra. Ya habían sido conquistados, pero esta vez el tiempo de Dios era diferente. Esta vez la gracia de Dios estaba sobre el proyecto. No quiere decir que con Zorobabel no, porque ellos finalmente encontraron y vencieron al enemigo, volvieron a empezar a reconstruir. Pero a veces cuando el pueblo no camina en esa visión de victoria, vivimos de heridas pasadas. Vivimos de heridas pasadas. ¿Por qué hay tanta gente que se apartó de la iglesia? Enfriándose. Y finalmente se apartaron de Cristo. Se apartaron de la fe. ¿Por qué? Porque tal vez tuvieron temor a ser heridos otra vez. Ayer que estábamos en la oración, mientras estábamos aquí orando, tuve una visión de ver este lugar lleno y yo veía en este lugar a muchas personas que se habían ido. Y yo supe que vendría un tiempo de restauración para esas personas. Pero la gente que se ha ido y se ha apartado tal vez de la iglesia o del camino del Señor, tienen a veces miedo a regresar por el miedo a ser juzgados. Pero la casa de Dios no es una casa de juicio. La casa de Dios es una casa de amor. Así que, hermano, mire, si usted de repente por ahí se encuentra a alguien en el camino y hace rato no lo ve en la iglesia, usted sabe que se fue de la iglesia, dígaselo, dígale: oye, hace mucho no te veo en la iglesia. Es que ahora, vente, mira, abrácelo. Dios te sigue amando. Ven a la casa de Dios. Ven a la casa de Dios y busquemos la restauración y sanemos las heridas de nuestro corazón. Sanemos las heridas. Hermanos, qué importante es que nuestro corazón sea sano, que nuestro corazón esté limpio de heridas, que no haya nada que nos pueda volver a herir. Rechazo, pues sí, rechazo va a haber y tal vez alguien nos vea feo, pero hermanos, no podemos dejar que eso hiera el corazón, ni mucho menos que nos aparte de Dios. Otra razón que nosotros tal vez podemos detenernos o acostumbrarnos al asunto es: híjole, tal vez hay alguien que lo pueda hacer mejor que yo. A veces nos cuesta trabajo creérnosla en cuanto al llamamiento de Dios. Yo doy testimonio de mi hermana Reina. Mi hermana Reina fue una de mis primeras discípulas y ahorita en escuela avanzada se acaba de graduar de la licenciatura en teología, pero ella tuvo que pasar dificultades, persecución
y aún en sus dificultades de aprendizaje tuvo que pasar los cursos de una manera especial y diferente. Tomó los 3 cursos, tomó el curso Josué, creo que también tomó Semjo y ahora se acaba de graduar de la licenciatura en teología. Y yo no puedo pensar en alguien en un testimonio de victoria más grande que ella, porque ha vencido todos y cada uno de los obstáculos que se le han presentado. Y yo digo, entonces, ¿cuál es mi excusa? ¿Cuál es mi excusa? ¿Por qué no lo estoy haciendo yo? Porque el problema está aquí, en nuestra mente. El problema es que tal vez alguien de niños se cansó de decirnos: eres un burro, eres un burro, eres un burro. No sabes, nunca vas a poder ser algo. Fueron heridas que quedaron en nuestro corazón. Y tal vez esas heridas nos han llevado a tener un espíritu conquistado en lugar de un espíritu de conquista. Hemos tenido un espíritu conquistado. Y entonces Dios viene y te dice: te voy a usar, tú vas a hacer esto, tú vas a ir aquí, tú vas a ir allá. Y Dios dice, y tú dices: sí, Señor, me encantaría, pero no puedo. No tengo la capacidad para hacerlo. No tengo los dones para hacerlo. O nos comparamos y decimos: es que no soy tan bueno como esa persona. No soy tan bueno como aquel. No soy tan bueno como el otro. No tengo la capacidad de aquellos. Y empezamos a dudar de nosotros mismos y del llamamiento de Dios. Él sí, pero yo no. Él tiene buena familia, pero yo no. Y a veces entonces estamos abrazando el escombro. Estamos acostumbrándonos al desorden y ya no lo vemos. Nehemías, en el versículo 17 y 18 dice: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les dejaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Así que, hermanos, es tiempo de darnos cuenta de la situación en la que estamos. He estado platicando con algunas personas acerca de la palabra del año. Hemos estado platicando acerca de diferentes situaciones, reacciones, de cómo Dios nos ha hablado. Y creo que todos hemos llegado a este mismo punto en donde primero tenemos que ser restaurados nosotros para poder restaurar la ciudad. Primero tengo que ser restaurado yo si quiero buscar la restauración de mi familia. Primero tengo que ser restaurado yo si quiero restaurar la relación con mis hijos. Por eso es necesario que, así como Nehemías subió, vio, ¿verdad?, lo que tenía que hacer. Pero más allá de eso, más allá de vernos nosotros, tener la actitud de poder decir: vamos a edificar. Vamos a edificar. La mano del Señor está con nosotros. Vamos a edificar. La mano del Señor está con nosotros. Voy a dejar mi temor atrás. La mano del Señor está con nosotros. Voy a dejar las acusaciones atrás. La mano del Señor está con nosotros. Voy a dejar la culpabilidad atrás. La mano del Señor está con nosotros. Él va a proveer para lo que Él mandó. La mano del Señor está con nosotros. Vamos a levantarnos y vamos a edificar. Ese debe ser el sentir en cada corazón. Ya no de decir: voy a dejar aquí este bloque y mejor le doy la vuelta, sino decir: voy a tener la fuerza para quitarlo, limpiar el camino y reedificar los muros de mi ciudad. Amén. Vamos a orar. Padre, esta mañana, Dios, sabemos, Dios, que tú estás obrando en cada corazón. Desde el tiempo, Padre, de la alabanza, donde hablabas del perdón que hay, de que no tenemos culpa en nuestro corazón. Padre, esta mañana queremos ser limpios de todo ello, Señor. Yo le voy a invitar a que le pida perdón a Dios. Si usted se ha acostumbrado al desorden, si usted ha recibido en su casa la maldad, tal vez no es pecados
como alcoholismo, drogadicción o violencia, pero sí ha recibido a la flojera, ha recibido la depresión, ha recibido la tristeza, ha recibido la ansiedad. Hermanos, esta mañana es mañana de libertad, es mañana de limpiar el camino, es mañana de quitar el escombro. Y yo sé que yo no necesito decir el problema que tú tienes, porque el Espíritu Santo está hablando a tu corazón y Él te está diciendo: tú necesitas quitar esto, tú necesitas quitar esto, tú necesitas limpiar esta área de tu vida, tú necesitas limpiar esta parte. Así que cada quien ahí en su lugar empiece a hablar con Dios y abra su corazón. Dios nos conoce, hermanos. Es imposible esconderle algo a Dios. Dios nos conoce y diga: Señor, perdóname. Perdóname porque he abrazado la flojera. Perdóname porque he abrazado la depresión. Perdóname porque he abrazado la tristeza. Perdóname porque he abrazado la ansiedad. O tal vez hay algo más. Señor, perdóname porque he abrazado la lujuria. Perdóname porque he abrazado el alcoholismo. Perdóname porque he abrazado la drogadicción. Perdóname porque he abrazado la violencia. Perdóname porque he abrazado. Y ponga ahí usted lo que el Espíritu Santo está hablando a su corazón en esta mañana. Y quitemos del camino todas las cosas que estorban. Hermano, no vas a poder avanzar hacia la restauración en tu casa, no vas a poder avanzar hacia la restauración en tu ciudad si primero no limpias tu camino. Y mientras estamos orando, yo quiero hablar a los que hoy vinieron por primera vez, o tal vez han venido varias veces, pero no han entregado su vida a Cristo, no se han arrepentido de sus pecados y no le han pedido a Jesús que entre en su corazón. La única manera de ser salvos es confesando a Jesús como Señor y Salvador y recibiéndolo en nuestro corazón. Así que si hay alguien en este lugar que dice: yo quiero entregar mi vida a Cristo esta mañana, por favor, repite esta oración conmigo y entrégale tu corazón a Jesús. Di conmigo: Señor Jesús, este día te doy gracias por tu gran amor. Gracias por haber dado tu vida por mí. Padre Celestial, te entrego mi vida. Sé mi Señor, sé mi Salvador. Perdona todos mis pecados. Me arrepiento en el nombre de Jesús. Amén.